La realidad es que los ciudadanos, es que los 160.000 desempleados que hay en Extremadura hoy también tienen que comer a las 3 de la tarde. Y por tanto no podemos estar amparándonos en políticas que se plantean con resultados de bienestar en el año 2020, porque de aquí al año 2020 quedan todavía 5 años y medio y los padres de familia, las madres de familia, los hijos, los jóvenes, los mayores, tienen que seguir comiendo cada día y tienen que seguir atendiendo sus necesidades básicas. Plan de choque con la generación de 25.000 empleos en Extremadura, de manera inmediata, en el mes de julio mejor que en el mes de agosto. Entonces, el problema es hoy, el problema lo tiene la gente hoy, y los problemas lo tenemos los alcaldes pues todos los días en nuestros despachos, con una impotencia y con, en fin, como yo digo muchas veces, llegamos a casa a las 3 de la tarde con el alma cortada, porque las situaciones que vemos no se ven en las cifras son importantes, pero las situaciones que hay detrás de las cifras son dramáticas. Entonces sería a través de los ayuntamientos generar empleo para dar 6 meses y después la continuidad de esa cobertura social, que sería dinero que además no sale ni de las arcas públicas de Extremadura, sino que ya vendría a través del sistema público de protección del desempleo, ¿no? El objetivo que ahora mismo tenemos de las personas que deben participar en él, el perfil es de parado de larga duración, sin ningún tipo de protección, porque son la gente naturalmente que está en peor situación de todas. El que todavía está cobrando algún tipo de ayuda, pues la está cobrando, pero es que hay gente que no cobra absolutamente nada.